Bueno, mi nombre es Brenda Giagante, yo soy médica neuróloga, trabajo en el Hospital del Cruce de Florencio Varela, en el Hospital Rossi de La Plata y en la Fundación Dr. César Burri de La Plata. La charla que vamos a tener ahora es acerca de electroencefalograma y videoelectroencefalograma. Electroencefalograma, técnica de monitorización electrofisiológica que tiene por objetivo registrar la actividad eléctrica del cerebro a través de electrodos, evaluando la topografía de esa actividad eléctrica, la polaridad y los cambios que ocurren en función del tiempo. Hacer este registro eléctrico cerebral, el que todos conocemos, el más habitual, es el que se realiza a través de la colocación de electrodos de copa sobre el cuero cabelludo, ¿sí? Esto es un registro de lo que llamamos de campo alejado, porque podemos también registrar la actividad eléctrica cerebral en situaciones muy especiales en forma más cercana al cerebro con una técnica invasiva. Esto se trata de la electrocorticografía a través de la colocación de grillas subdurales o strips subdurales o un registro intracerebral con electrodos intracerebrales, que son estos como filamentos que tienen contacto, y que ambas técnicas nos permiten un registro mucho más cercano de la actividad eléctrica cerebral y se utilizan en condiciones muy específicas como pueden ser cirugía de la epilepsia para determinar con certeza área de inicio de crisis o zona epileptógena que no la podemos determinar sin métodos invasivos en algunas situaciones, o en otros casos como por ejemplo para mapeo de áreas cerebrales elocuentes, por ejemplo en el caso también de una cirugía de una epilepsia o en el caso por ejemplo de tumores cerebrales. ¿Cómo realizamos este registro desde el punto de vista técnico? Existe un consenso internacional acerca de cómo se deben colocar estos electrodos sobre el cuero cabelludo y es un sistema que se llama Sistema Internacional 1020, que fue creado por Jasper en 1958 y que posteriormente fue modificado agregándosele más electrodos al registro inicial, constituyendo el sistema 1010 cuando se necesitan registrar más áreas o cubrir más áreas cerebrales con un electrodo de superficie. Se toman ciertos parámetros para la colocación de estos electrodos que tienen que ver con parámetros craneales como el nasion y el inion y los pabellones auriculares, y a partir de ahí se hacen mediciones para la colocación estandarizada de los electrodos. Cada uno de los electrodos tiene una nomenclatura específica que consta de una letra y de un número. La letra tiene que ver con el área cerebral donde se encuentra apoyado a nivel del scalp. Así la F es frontal, FP es frontopolar, la P es parietal, C es central, T temporal, A auricular, O occipital y Z denomina la línea media. Y el número sigue dos reglas. Por un lado, los números impares se localizan en el hemisferio izquierdo y los números pares se localizan a nivel del hemisferio derecho. También los números indican la ubicación dentro de las áreas cerebrales. Entonces, el FP1 es el frontopolar anterior, después el F3, el C3, el P3, o sea, cada uno indica una localización específica. Entonces, de esta manera, nosotros podemos reconocer la localización exacta en los diferentes montajes. Por ejemplo, la línea FP2, F4 recorre la actividad eléctrica entre dos electrodos situados a nivel frontal anterior derecho, que son el FP2 y el F4. Una vez que
reconocemos ya la nomenclatura de cada uno de los electrodos, ahora tenemos que saber cómo es que vamos a poder leer esos electrodos. Entonces, tenemos que saber que la diferencia de potencial entre dos electrodos, por ejemplo F1, F3, aplicados sobre el cuero cabelludo, puede ser registrada por cualquiera de los canales que contiene el equipo. Los equipos pueden ir desde un mínimo de 8 canales hasta en general 32 canales para los estudios de scalp y más de 64 canales para los estudios intracerebrales. Entonces, cada par de electrodos es registrado por un canal o derivación y las distintas combinaciones de estos canales o derivaciones constituyen los montajes. Existen varios métodos para registrar la actividad eléctrica del cerebro que se agrupan en dos grandes categorías, el sistema bipolar y el sistema de referencia común o también llamado monopolar. El sistema bipolar registra la diferencia de potencial entre dos electrodos considerados activos ubicados sobre el cuero cabelludo, mientras que en el sistema de referencia común o monopolar, este registra la diferencia entre lo que es un electrodo que se considera activo ubicado sobre el cuero cabelludo y otro en alguna región considerada como inactiva en lo que respecta a potenciales cerebrales. Este electrodo inactivo puede estar localizado a nivel de la región cefálica, por ejemplo, en los lóbulos auriculares o en las regiones mastoideas o, por ejemplo, en la región CZ o extracefálico, ¿sí? Normalmente se utilizan los auriculares o una promediación de los auriculares. En la pantalla vemos un ejemplo de un bipolar antero-posterior parasagital, un bipolar izquierda-derecha transversal y un ejemplo de monopolar referenciado a CZ. Acá es una graficación de cómo se leen los montajes bipolar. Acá tenemos un bipolar antero-posterior que va desde la región frontal hacia la región occipital y un bipolar longitudinal transversal que se lee de izquierda a derecha y puede leerse la tira anterior, que se llama tiara anterior, la línea de electrodos medios que se denomina tiara media y los más posteriores llamados tiara posterior, ¿sí? Actualmente esa nomenclatura cambió y existe otra propuesta desde la Asociación Internacional de Neurofisiología y que se denomina a través de letras y números como hoy yo les había mencionado. Si dos electrodos tienen el mismo potencial, es decir, están en una línea equipotencial, se cancelan mutuamente. Además, pasado por el punto de máxima polaridad, la graficación, o sea, la señal cambia de signo, cambia de orientación y de hacerse de negativo pasa a ser positivo y es lo que se denomina la reversión de fase, lo que se considera como el electrodo foco en epilepsia. Por ejemplo, lo que vemos acá que la polaridad negativa que vienen teniendo los electrodos T4 y T10 cambia de polaridad en F8, ¿sí? Se hace positiva, entonces como que se enfrentan las puntas de ambas, o los extremos de ambas espigas, cambiando de polaridad y es lo que señala la reversión de fase y para los que trabajamos en epilepsia esto es denominado el foco epiléptico. Ahora vamos a ver cuándo nosotros indicamos o pedimos un electroencefalograma. Fundamentalmente para contribuir en el diagnóstico de personas que presentan crisis de epilepsia, ¿sí? Hay que recordar que el diagnóstico de epilepsia es puramente
específicamente clínico, pero que tenemos herramientas que nos contribuyen al diagnóstico, y en esto se encuentra la electroencefalografía. Entonces, para el diagnóstico, para caracterizar el tipo de crisis, para observar o aclarar la localización de la descarga epiléptica en este paciente, y para caracterizar diferentes síndromes epilépticos, como ya van a ver en el transcurso de las charlas. También es de gran utilidad en el diagnóstico diferencial de epilepsia versus otras patologías que presentan síntomas episódicos y transitorios, como las crisis de epilepsia, para estudiar fluctuaciones en el estado de conciencia, ya sean agudos o crónicos, como por ejemplo el estatus no convulsivo, personas que se encuentran en coma, encefalopatías, encefalitis, también para el estudio de deterioros cognitivos, ya sean agudos o crónicos, en la sospecha de abuso de psicofármacos, fundamentalmente las benzodiazepinas, y también tiene su utilidad en medicina laboral y medicina legal. Nosotros vamos a analizar con respecto a esa actividad eléctrica que estamos observando, la frecuencia que presenta, la localización o disposición de esa actividad eléctrica, la amplitud que tiene, la simetría entre áreas cerebrales homólogas y entre ambos hemisferios cerebrales, qué reactividad presenta ante diferentes tipos de activaciones, como es la apertura ocular, la hiperventilación o la fotoestimulación, y el análisis de la presencia de actividad anormal si la hubiera. Todos estos parámetros uno los tiene en cuenta en el momento de hacer una lectura de un electroencefalograma, sin perder de vista que los antecedentes clínicos del paciente se deben tener presentes durante la interpretación del registro. El primer análisis que vamos a hacer es con respecto a la frecuencia de la actividad eléctrica. Se toma un segundo como periodo de tiempo, y lo que analizamos es la cantidad de deflexiones u ondas que entran dentro de ese segundo. Eso va a determinar el rango de frecuencia. Entonces, el rango más lento de frecuencia es la actividad delta, que va de 1 a 4 Hz, y en forma normal o fisiológica es la actividad lenta que nosotros podemos ver durante las fases profundas del sueño no REM. Cuando la frecuencia esa va de 4 a 8 Hz o ciclos por segundo, se denomina teta. También en forma fisiológica uno lo puede encontrar durante el sueño lento, una fase más superficial. También en los niños, cuando aún el cerebro no ha madurado lo suficiente y no se encuentran las frecuencias que se ven en la etapa adulta, durante procesos de cognición también es frecuente observarlos. La actividad alfa es la banda de frecuencia que va entre 8 y 12-13 Hz. Es como la frecuencia estrella que uno siempre toma en cuenta para decir que un paciente está vigil, tranquilo, con ojos cerrados, ¿sí? Y eso aparece siempre en las regiones posteriores occipitales, aunque se puede ir un poco más hacia adelante, pero es lo característico, y la organización depende de la presencia de esta actividad alfa en regiones posteriores en un paciente vigil con ojos cerrados. Esta actividad alfa normal se bloquea en una persona normal al abrir los ojos. Entonces vemos en la última figura cómo con ojos abiertos esa actividad alfa no está, y al cerrar los ojos luego de la flecha aparece esa frecuencia alfa en las regiones más posteriores, donde se marca el electrodo, que es el occipital, ¿sí? El O1 y el O2. Y por último, la frecuencia más rápida que uno normalmente analiza en un electroencefalograma de scalp es las frecuencias beta, que van de 3 a 35 Hz, que también tienen su presencia fisiológica durante la vigilia activa en forma difusa, y que al cerrar los ojos aparece fundamentalmente sobre regiones anteriores. Entonces, el electro normal de vigilia tiene un gradiente antero-posterior con una presencia de actividad alfa sobre regiones beta sobre regiones anteriores, y una presencia de una actividad alfa en regiones
posteriores u occipitales que se bloquea ante la apertura ocular. El sueño, como vimos, también tiene sus frecuencias normales. En el sueño REM predominan frecuencias más rápidas, mientras que en el sueño no REM se observan frecuencias que varían de en un rango teta a delta de acuerdo a la profundidad del sueño. Y vemos que durante el sueño existen elementos que son fisiológicos y que no tenemos que confundir con actividad patológica, ¿sí? Y estos aparecen durante el sueño no REM, sobre todo en la etapa 2 del sueño no REM, aunque pueden persistir en la etapa 3 más profunda, que fundamentalmente se observan localizados sobre la región central y el vértex. Estos elementos fisiológicos son, como primer elemento, los usos de sueño, que son trenes de una actividad rápida que va de 12 a 14 Hz, que tienen una duración de 0.5 a 3 segundos y que es uno de los marcadores del sueño no REM más superficial. Posteriormente aparecen las ondas agudas de vértex, que son ondas con una deflexión negativa hacia arriba y luego positiva con una base ancha, ¿sí? Esa onda aguda tiene una base ancha, aparece sobre regiones centrales y en general duran más de 0.5 segundos, a veces con una duración en forma de trenes de ondas agudas que pueden durar hasta 3-4 segundos. Y por último están los complejos K, que son ondas lentas de gran amplitud con una fase negativa, sigue de una fase positiva y una nueva fase negativa, y muchas veces asociados a usos de vértex, predominante en regiones centrales pero con una difusión generalizada. Y es importante que todos estos elementos son fisiológicos y no hay que malinterpretarlos como actividad patológica durante el sueño. Entonces acá podemos ver un electro, en la primera imagen, un electro con un trazado de vigilia normal, ¿sí? Organizado, con un predominio de frecuencias beta sobre las regiones anteriores de bajo voltaje y una actividad alfa organizada a nivel de las regiones posteriores. En el gráfico siguiente se observa que esto que se ve como con mayor amplitud es el parpadeo de la apertura ocular, cómo se atenúa esa actividad alfa, desaparece, y una vez que la persona vuelve a cerrar los ojos, nuevamente aparece esa actividad alfa. Eso nos está indicando que tiene adecuada reactividad al cierre y apertura ocular. Posteriormente, en la imagen de abajo, tenemos un electro de sueño, ¿sí? Con un predominio de actividad teta en forma difusa y algunos elementos normales de sueño asociados a alguna actividad patológica que ya vamos a analizar más detenidamente. Por otro lado, durante la realización del electroencefalograma, nosotros contamos con activaciones que nos pueden favorecer la aparición de actividad patológica. ¿Cuáles son estas activaciones? La hiperventilación, que es hacer que el paciente respire en forma profunda y más rápida durante 2 a 3 minutos, y que eso en forma normal o fisiológica lleva a un enlentecimiento del ritmo de base. Y como actividad patológica puede desencadenar en algunos tipos de epilepsia, sobre todo en las ausencias infantiles, una actividad de espiga onda o punta onda generalizada a 3 Hz. En algunas epilepsias focales también puede haber un leve aumento de la actividad focal. El segundo método de activación que tenemos es la estimulación lumínica intermitente o fotoestimulación, que existen protocolos estandarizados que van de 1 a 60 Hz y que pueden producir respuestas fisiológicas, que no hay que malinterpretarla como actividad patológica, y que sobre todo nos sirven en aquellas epilepsias en las cuales son
reflejas o fotosensibles en las cuales desencadena una actividad de espiga-onda que puede ser generalizada o focal. Por último, es habitual también utilizar la deprivación del sueño como un mecanismo de activación, ¿sí? Sobre todo esto es de gran utilidad en las epilepsias generalizadas de la adolescencia, las epilepsias mioclónicas juveniles, en las cuales la deprivación del sueño favorece a el desencadenamiento de crisis y de la presencia de actividad patológica en el electroencefalograma. Ahora vamos a hacer un análisis de la morfología de la actividad patológica, ¿sí? Hasta ahora vimos el ritmo de base y cómo lo teníamos que analizar. Y ahora vamos a tratar de identificar elementos patológicos en el electroencefalograma. ¿Cuáles son estos elementos patológicos? Son elementos que sobresalen en general muy claramente del ritmo de base, con una aparición paroxística transitoria, de inicio súbito y de resolución repentina. En general llegan a su máxima amplitud rápidamente y frecuentemente es el doble de la actividad de base. Tienen una morfología espiculada o aguda, sobresalen, ya les mencionaba, del ritmo de base y en general tienen una polaridad negativa. Las morfologías más frecuentes para describir son las espigas o puntas, también es lo mismo llamarlo espiga o punta, que son estos elementos espiculados, ¿sí? De amplitud variable, que tienen una base muy pequeña y que sobresalen claramente del ritmo de base. Cuando esta espiga se sigue de una onda lenta, configuran lo que se llama el complejo espiga-onda, ¿sí? Y esto, de acuerdo a la frecuencia que tiene, puede ser una espiga-onda 3 Hz, una espiga-onda más rápida cuando es mayor a 3 Hz o una espiga-onda lenta cuando es menor a 3 Hz. Cuando los paroxismos de espigas se juntan y se presentan en forma de trenes, se denominan poliespigas o polipuntas, y si son seguidos estos trenes de una onda lenta, se denominan poliespiga onda lenta. Estos tres elementos patológicos pueden presentarse después de diversa manera. Por ejemplo, aparecer como trenes de poliespigas periódicas, ¿sí? O secuencias de ondas agudas o ondas lentas de presentación intermitente o de amplias ondas lentas, ¿sí? Pues uno va describiendo de acuerdo a cómo se presenta esta actividad patológica. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es que existe actividad muscular que se puede intercalar o interferir nuestro registro, y es porque los electrodos que nosotros apoyamos sobre el cuero cabelludo o sobre la piel pueden registrar también actividad muscular, que se ve de esta manera como una actividad de muy rápida, mayor a 30 Hz. De acuerdo a la localización de esa actividad eléctrica, podemos decir que una actividad se encuentra focalizada cuando involucra una parte precisa y bien delimitada del cerebro, por ejemplo, a nivel del electrodo T4. Esta actividad se encontraría localizada o regionalizada cuando involucra varios electrodos contiguos, es algo más extenso que una actividad focalizada. Decimos que una actividad está lateralizada cuando involucra a todos los electrodos sobre un hemisferio. Es difusa si se proyecta sobre ambos hemisferios, ya sea en forma sincrónica o no, y la denominamos generalizada cuando involucra a todos los electrodos sobre ambos hemisferios, usualmente en forma sincrónica. Por otra parte, llamamos a que una actividad se observa en forma multifocal cuando se visualizan varios focos independientes, ya sea en uno o en ambos hemisferios. Y la otra variable que tenemos que analizar en la presencia de la actividad eléctrica, si esta actividad es simétrica o no. Y esto habla sobre la simetría no solo a nivel de los dos hemisferios, sino a nivel de áreas homólogas
frontal derecho-izquierdo, temporal derecho-izquierdo, y esta asimetría hay que analizarla con respecto a la frecuencia o ritmo, la amplitud o la abundancia de actividad patológica. Por ejemplo, uno puede escribir que se observa una actividad patológica de ondas agudas a nivel frontal derecho e izquierdo con franco predominio a nivel frontal izquierdo. Ejemplo de actividad paroxística generalizada. Durante la hiperventilación vemos que se desencadena una actividad de espiga onda a 3 Hz generalizada con mayor amplitud sobre las regiones anteriores. Y acá dice se tildó, que quiere decir que el paciente tuvo una crisis clínica. Y este es otro evento de ausencias durante la hiperventilación en una niña de 6 años. Mientras que acá lo que vemos es una actividad de polipunta y punta onda generalizada en el caso de un paciente con epilepsia mioclónica juvenil que tras la deprivación de sueño el paciente presenta una mioclonía con esta actividad eléctrica asociada. A la actividad paroxística focal, nosotros acá podemos observar la presencia de una onda aguda de mediana amplitud a nivel temporal izquierda con reversión de fase o electrodo foco a nivel F7T9. En este caso tenemos la presencia de puntas o espigas temporales derechas con reversión de fase sobre F8 T10. En este caso observamos ondas agudas centrales con reversión de fase sobre C3. Y en este último caso observamos la presencia de una actividad de espiga onda a nivel o punta onda a nivel temporocentral derecha con reversión de fase en C4T4. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de videoelectroencefalografía. ¿Qué es el video EEG? Es el registro continuo del comportamiento del paciente, o sea, de las manifestaciones clínicas y de la actividad eléctrica cerebral de manera sincrónica y simultánea. Y esto entonces nos va a permitir analizar la actividad eléctrica por fuera del evento clínico, durante el evento clínico, asociado a las manifestaciones clínicas que se presentan en ese momento. De esta manera podemos precisar la correlación electroclínica durante las crisis de epilepsia o eventos paroxísticos no epilépticos de diferente naturaleza. ¿Cuáles son las indicaciones del video EEG? Hay diferentes situaciones clínicas en las cuales es necesario realizar un video EEG para hacer una evaluación diagnóstica o para un adecuado manejo terapéutico de los pacientes. Y estas situaciones incluyen 1. La detección, caracterización y cuantificación de eventos ictales en los casos en el que el tipo de crisis o de epilepsia del paciente no sea claro, si nos queda duda si es una epilepsia focal o generalizada, para poder valorar la influencia de diferentes activaciones para determinar si es una epilepsia refleja a la fotoestimulación o a la hiperventilación, a la escritura, a la lectura, a estímulos sorpresivos, y también porque nos permite cuantificar la cantidad de crisis que tiene un paciente que, por ejemplo, tenga crisis en clúster o en seguidilla durante el sueño y queremos valorar la respuesta al tratamiento que tiene, entonces nos permite cuantificar los eventos que tiene. Eso es sobre todo cuando hay pacientes que tienen una gran cantidad de eventos clínicos que no se pueden cuantificar. También nos permite diferenciar las crisis epilépticas de las no epilépticas, ya sea crisis no epilépticas de origen psicogénico, movimientos anormales que ocurran durante la vigilia o el sueño, episodios sincopales o trastornos del sueño. Y por último, que la dejamos en esta situación porque es a la que más nos vamos a abocar, para la identificación prequirúrgica de la zona epileptógena, aquellos pacientes que no responden a la medicación y que uno los estudia para valorar la posibilidad de una cirugía de la epilepsia. Esta opción es cuando estamos frente a un paciente que no responde
a ningún tipo de medicamentos anticonvulsivantes y que uno presupone que tiene una única zona epileptógena que no va a afectar áreas elocuentes, entonces uno los estudia para evaluar la posibilidad de cirugía de la epilepsia. ¿Cómo es una unidad de video EEG? Las unidades de monitoreo consisten en una habitación que está dotada de una o más cámaras de video con audio y grabación continua y que están sincronizadas al registro de electroencefalograma. Y además se pueden llegar a valorar otros parámetros biológicos como un electrocardiograma en el caso de estudio de episodios sincopales que uno tiene dudas si son crisis convulsivas o eventos sincopales con convulsión posterior. Las cámaras tienen que estar situadas a una distancia que permitan observar claramente las manifestaciones clínicas del paciente y a veces contar con una segunda cámara que visualice, por ejemplo, en forma específica la cara, nos permite identificar mejor las diferentes manifestaciones clínicas. Se debe disponer de una unidad de cuidados intensivos de rápido acceso por la eventualidad de un estado de mal epiléptico cuando uno reduce la medicación, que en general es una situación excepcional, pero que uno tiene que estar alerta ante dicha situación. El cabezal con el cual se realiza el estudio tiene que tener un mínimo de 20 canales y para realizar estudios invasivos al menos 64 canales. La duración de la internación va a depender del cuadro clínico del paciente, de la frecuencia de crisis que presenta, pero en general tiene una duración de 2 a 5 días de internación. Se solicita que haya algún familiar con el paciente, que es el que normalmente reconoce e identifica el inicio de las crisis y también porque resulta de una compañía para el paciente. Y durante la internación se va programando la reducción de las drogas anticonvulsivantes de acuerdo a la frecuencia de crisis que presenta el paciente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar cuando tenemos ya el estudio realizado? Por un lado, todas las características clínicas que presentó durante su crisis o su evento clínico, y en una segunda etapa se analiza el correlato ictal, o sea, durante el evento clínico, pero también todo el material que se fue registrando por fuera de las crisis, o sea, el electroencefalograma interictal. ¿Cómo leemos un electroencefalograma? Por un lado vamos a identificar todas las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, desde el aura que refiere hasta cada una de las manifestaciones que nosotros podemos observar durante la crisis, ¿sí? Que puede ser la interrupción de la actividad que realizaba el paciente, la presencia de vocalizaciones de diferente tipo, la detención total del movimiento asociada a mirada fija o desviación ocular, los cambios en la expresión facial, la presencia de fenómenos autonómicos, de automatismos manuales, orales, deambulatorios, o la presencia de algún tipo de actividad motora que puede ser de algún miembro en particular o hasta una agitación motora generalizada. Estas son imágenes capturadas de diferentes manifestaciones clínicas que puede tener un paciente durante una crisis de epilepsia. Entonces podemos ver que las manifestaciones son múltiples, desde algún tipo de cambio en la expresión facial como automatismos orales, actividad motora con posturas distónicas, giro de la cabeza, desviación ocular, facies de miedo o de alegría, desviación de comisuras labiales, actividades automáticas hacia la cara, gritos, ¿sí? Diferentes tipos de posturas motoras. Para hacer el análisis de la actividad eléctrica, clínica, realizamos un análisis de la actividad eléctrica. En un primer momento de la actividad interictal y luego de los cambios eléctricos que se producen durante las crisis de epilepsia.
tenemos que saber que las manifestaciones clínicas durante una crisis focal, que es lo que nos estamos abocando en este momento, en general presentan un comienzo definido, una evolución y un fin. El comienzo es frecuentemente no específico o con una desincronización focal o generalizada o la presencia de una actividad rápida de bajo voltaje en el rango beta o de una actividad rítmica en la frecuencia teta o delta, ya sea focal o bilateral. Y la evolución de la crisis es habitualmente la parte que es más distintiva, ya que progresa de frecuencias rápidas y de baja amplitud a frecuencias más lentas y de mayor amplitud. Posteriormente, hacemos un análisis de lo que es la actividad al finalizar la crisis, lo que se llama el periodo posictal. Y la terminación en general es fácilmente distinguible, ya que la misma, esta actividad es más lenta y menos rítmica que la descarga ictal. ¿Cómo pueden ser los patrones eléctricos de inicio ictal? Nosotros, como recién decíamos, podemos observar una desincronización del ritmo de base, un cese abrupto de la actividad interictal previa, la presencia de una atenuación, ya sea focal o generalizada, de una actividad rápida de bajo voltaje, focal o difusa, una actividad paroxística de espigas o puntas repetitivas, focal o lateralizada o difusa, o la presencia de una actividad rítmica de tipo reclutante en diferentes frecuencias, teta, delta o alfa, ya sea focal o lateralizada. Vemos un ejemplo de un inicio de una crisis en un paciente con epilepsia temporal izquierda, en el cual se observa una descarga de puntas o descarga centinela previa al inicio de la crisis, una atenuación focal de la actividad eléctrica seguida de una actividad teta rítmica localizada en la región temporal izquierda. Entonces, de una atenuación y una actividad rápida de bajo voltaje evoluciona a una actividad más rítmica en frecuencia teta de mayor amplitud. Vamos a pasar a ver son los diferentes tipos de crisis en las epilepsias. Bueno, vamos a hablar de la epilepsia temporal mesial, que dentro de las epilepsias focales es la más frecuente. En aproximadamente un tercio de los pacientes, la descarga interictal es bilateral durante el sueño, pero cuando se puede ubicar en forma lateralizada, en general entre el 90 al 95% son predictivas de la lateralidad de inicio de la crisis, como vemos acá en el ejemplo de una espiga con reversión de fase en F7. Durante la aura y los cambios de comportamiento o manifestaciones clínicas iniciales, generalmente no hay claros cambios a nivel del electroencefalograma, pero sí en la progresión de la crisis, en un 80% de los casos uno puede identificar una actividad rítmica en la frecuencia teta o alfa, bien lateralizada, habitualmente entre 10 a 40 segundos posteriores al inicio clínico y que tienen un alto valor predictivo de lateralidad del inicio de las crisis temporales mesiales. Vemos que el paciente está leyendo, detiene esa actividad, presenta una tendencia a la inmovilidad, el familiar percibe que va a tener una crisis, bien como gradualmente comienza con automatismos orales de tipo repetitivo, el paciente permanece todo el tiempo con conciencia conservada. Podés contarme lo que dijo despacito, si no podés traducir. Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sentís? El paciente está consciente, pero la presencia de automatismos impide el lenguaje ictal. ¿Esto largo? Puede asentir con la cabeza, fíjense. El hombre maneja el auto. El paciente en todo momento está conectado, en algunas otras crisis después presenta ruptura de contacto y lo que yo les comentaba de automatismos manuales bilaterales.
El paciente está hablando con la técnica, le está comentando que en sus crisis tiene una sensación a nivel epigástrico, que estaba sintiendo una molestia epigástrica en ese momento, tiene un lenguaje conservado, se intenta acostar y ahí empieza la crisis. ¿Sí? Tiene una actividad automática, se sienta, tiene como una tendencia a la inmovilidad del miembro superior a predominio derecho, y van a ver que en la evolución de la crisis presenta una salivación marcada, ¿sí? Que eso sugiere el compromiso amigdalino. En ese momento es cuando se ve de la abundante salivación. El otro gran grupo de las epilepsias temporales son las epilepsias que inician en la neocorteza o las temporales laterales. En este caso, las descargas interictales están más ampliamente distribuidas, en general con extensión hacia áreas parasagitales, y en el inicio de la crisis, en general es más lenta y menos estable en frecuencia y amplitud con respecto a las mesiales, y también nuevamente con un mayor compromiso de electrodos parasagitales. Desde el punto de vista clínico, los síntomas van a tener que ver con el compromiso inicial de la corteza temporal posterior, ¿sí? Entonces, estos síntomas de inicio van a relacionarse con la alteración del compromiso de funciones mentales superiores. ¿Cómo te llamas? El trastorno Te voy a decir del un color lenguaje, rojo, después recordar. sí, la crisis Levantá la mano izquierda, si me escuchas. dominante, la presencia Levantá de la mano emociones izquierda. auditivas, ¿Cómo se llama esto? complejas o de tipo ¿Cómo se vestibular. llama esto? Posteriormente se puede ¿Qué ves observar acá? una ruptura de ¿Hay algún contacto. número? Las crisis en general son más breves que las crisis temporales ¿Cómo mesiales estás? y más frecuentemente ¿Cómo tienden estás? a ¿Qué es esto? generalizar. ¿Se pasó? En este caso vamos a ver ¿Cómo una estás? paciente que estaba jugando a las cartas, ¿Cómo estás? de repente cambia la ¿Estás expresión mejor? facial, ¿Qué pasó? el Contalo en familiar voz alta. se da cuenta y avisa. Fuerte, fuerte. Está el doctor Empezó a girar Silva todo y no podías hablar. interrogando. ¿Qué color te dije en el momento que estaba hablando? ¿Te dije algo? La paciente mantiene el contacto, pero no ¿No entendías nada? Observen una tendencia a la inmovilidad No del entendías bien lo que miembro te decía yo. derecho, ¿Te diste cuenta que te mostré algo? ¿Qué te una mostré? caída, ¿no?, del brazo derecho. ¿Algo más te mostré? ¿Y te pedí que digas algo? ¿No? ¿Te mostré un reloj? ¿No te acordás? Bueno, sabés que te desconectaste un poquito entonces, ¿sí? Bueno. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Cómo? Fuerte. Un reloj. Muy bien. Así, mostrame los dientes, mirando a la cámara. Abrí grande la boca. Ah. Levantá los dos brazos de esta manera. Bueno, acá la paciente refiere que en el inicio de la crisis presentó este síntoma, Que fue un mareo, una entonces empezó a sensación mover, vertiginosa, no y podías después hablar. no entendía lo que le hablaban, era como que le hablaban en otro lenguaje. Sabías que estábamos hablando, pero no entendías. Y ahora vamos a pasar a la epilepsia del lóbulo temporal, ¿sí?
que constituyen un 20 a un 30% de las epilepsias parciales, tienen unas características particulares que es dificultoso hacer una clara correlación anátomo-electroclínica por la gran cantidad de conexiones córtico-corticales con el lóbulo temporal y parietal y por las conexiones intrafrontales de un mismo lado y contralateral y áreas extrafrontales. Hasta un 40% puede no evidenciarse actividad epileptiforme interictal y si están presentes solo en un 25% están bien localizadas en el lóbulo afectado y con respecto al inicio de la crisis, en un tercio no vemos claros cambios, en un tercio son bilaterales y difusos y solo en un tercio podemos tener un inicio más focal que en ocasiones puede ser incluso hasta contralateral por una rápida propagación. Entonces, desde el punto de vista del análisis eléctrico no son fáciles. Y desde el punto de vista semiológico, el grupo del Dr. Jovel, de acuerdo a estudios anatómicos y funcionales con electrodos intracerebrales y funcionales de imágenes, hicieron o propusieron una clasificación en precentrales, premotoras y prefrontales. Las crisis que involucran el área motora primaria, o sea, la región precentral, raramente son puras, ¿sí? En general tienen un compromiso que excede el área motora primaria. Son crisis parciales de tipo clónicas o tónico-clónicas. En la mitad de los casos que se caracterizan por la presencia de clonías unilaterales y contralaterales a la zona de inicio, por lo tanto son localizadoras y lateralizadoras, pero hay que tener en cuenta que pueden ser propagación de crisis que no vengan exclusivamente de ese área, sino que lleguen hasta ese área. La localización de las clonías son fundamentalmente de distales de miembro superior y en menor medida comprometen miembro inferior y la cara. Luego tenemos la región premotora, que es el área motora suplementaria y la corteza premotora lateral. Estas crisis se caracterizan por predominar las modificaciones posturales, es la famosa posición de esgrimista. En general son crisis asimétricas con compromiso de cintura, tanto de cintura escapular como pelviana, asociadas a una versión oculocefálica que a veces puede ser alternante, anartria o vocalización. Cuando es mesial pura pueden tener la conciencia preservada y en general son crisis breves y de predominio nocturno. ¿Está durmiendo? Dentro de la región premotora entonces tenemos las crisis operculares frontales que se pueden caracterizar por un arresto del lenguaje, una disartria o una vocalización cuando involucran el hemisferio dominante para el lenguaje y la presencia fundamentalmente de clonías faciales que pueden ser contra o ipsilaterales como la representación bilateral del área asociados a un compromiso tónico-clónico de miembro superior ipsilateral. Otros síntomas que podemos encontrar en esta área es la salivación, la deglución o síntomas autonómicos. Vamos a ver. Visualicen la hemicara derecha. ¿Estás bien? El paciente no rompe contacto. A ver, levanta el brazo. ¿Ya está? ¿Eso fue todo? Sí, se me... Está la doctora Odo en el momento de la crisis. Y por último, la otra región, que es la más grande del lóbulo frontal, es la región prefrontal. Son las crisis más difíciles de sistematizar por las múltiples conexiones, tanto intrínsecas como extrínsecas, del área hacia otras áreas frontales y extrafrontales, y por la presentación clínica muchas veces son confundidas
Esta región prefrontal a su vez se puede dividir en diferentes áreas, un área ventral que incluye la región orbitofrontal, el giro frontal inferior y el giro singular anterior, una región dorsal que se puede a su vez subdividir en dorso lateral y medial, y el polo frontal o las frontopolares. Dentro de las crisis prefrontales ventrales son las crisis que más frecuentemente pueden ser confundidas con pseudocrisis por un comienzo brusco y explosivo, en general con automatismos gesturales muy complejos, un comportamiento pseudointencional en general hacia su propio cuerpo, una vocalización asociada a un miedo intenso o a una apariencia de miedo, movimientos muy violentos, símil comportamiento de miedo o de que la persona tenga algún tipo de alucinaciones asociadas a una agitación motora o hipermotora intensa. Y también se pueden asociar síntomas emocionales a estos autonómicos como taquicardia, sudoración, palidez y la presencia de incontinencia perictal y alucinaciones olfatorias también pueden estar presentes en estas crisis prefrontales anteriores o ventrales. Vamos a ver este video. Un paciente que tenía crisis así durante el sueño. El paciente está en decúbito dorsal durmiendo, bruscamente gira y escuchen el grito de miedo durante la crisis. Bájame el brazo. Contá del 1 al 10, Omar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El técnico intenta interactuar. El paciente sigue en crisis con estos gritos así como aterradores. Parecen como aullidos. Savera 282. El paciente sigue con ruptura de contacto en decúbito dorsal. Nuevamente hace como un gruñido y un grito, una flexión de miembros inferiores y finaliza la crisis. El paciente en forma inmediata responde al interrogatorio y tiene amnesia de lo sucedido. El otro tipo de crisis son las prefrontales dorsales, ¿sí? En las cuales está descrito la presencia de un pensamiento forzado como aura, mirada forzada, comportamiento automático o pseudo compulsivo, ¿sí? De hacer golpes estereotipados y rítmicos en forma compulsiva hacia su propio cuerpo, hacia el espacio extrapersonal. La presencia de una versión tónica ocular que precede a la cefálica, y eso es por compromiso del área 8 frontal, que es lo que quiero que miren detenidamente en la mirada de este paciente. También está descrito alucinaciones visuales de tipo complejas, acciones forzadas, con una secuencia motora sin sentido que involucra todo el cuerpo y el espacio extrapersonal. La propagación hacia áreas premotoras y motoras primarias ocasiona una generalización secundaria. Este paciente tiene una vía para hacer un SPECT ictal, ¿sí? Está con la mamá que le intenta despertar y en forma brusca tiene esta desviación ocular hacia la derecha, una actividad motora predominio derecho, una aversión cefálica y ocular a derecha con generalización secundaria, ¿sí? Pero fue muy marcado este inicio con la desviación tónica primero ocular y luego cefálica.
Y por último, en la región frontopolar, las crisis muchas veces uno encuentra como antecedente un traumatismo de cráneo. Son crisis difíciles de caracterizar por la rápida propagación de las descargas hacia el hemisferio contralateral. Presentan una ruptura de contacto precoz, mirada fija, inmovilidad, una anteroflexión cefálica asociada a una retroversión ocular, a veces desviación cefálica asociada, caída por atonía masiva con generalización secundaria. Normalmente el paciente tiene amnesia de la crisis y pueden asociarse componentes tónicos axiales o cambios posturales o automáticos más complejos. Vamos a ver que la paciente está conversando con la técnica y de repente hace una modificación en la expresión facial con anteroflexión cefálica. Esto es lo que hace si hay una modificación tónica, una anteroflexión cefálica, retroversión ocular, una lateralización cefálica hacia la izquierda. Una virome, muy bien. ¿Cómo estás? Y posteriormente se sigue de Decime, el flan tiene frutillas. Sin respuestas ante el interrogatorio. Y quema. Muy bien. ¿Te sentís bien? Las crisis parietales, gran parte de estas crisis son clínicamente silentes. La mayoría de los pacientes con crisis del lóbulo parietal no tiene formas claramente localizables y muchas veces los signos clínicos que presentan se encuentran enmascarados por una rápida propagación el lóbulo temporal hacia las regiones mesiales, al lóbulo frontal, fundamentalmente hacia el área motora suplementaria o hacia el lóbulo occipital. Con respecto al electroencefalograma en la epilepsia parietal, en el 20% de los casos no detectamos actividad interictal. Si está presente, raramente son exclusivamente parietales. Dentro de lo que es el inicio ictal de una crisis parietal, pueden estar ausentes en el 10% de los casos y bastante más regionalizados en el resto de los casos. Y el patrón ictal más frecuente es bilateral con o sin atenuación del voltaje. En este caso, el electroencefalograma es una paciente con un tumor parietal, por lo cual el electroencefalograma es bastante más claro que en epilepsias parietales no lesionales. Las manifestaciones clínicas de las crisis parietales tienen que ver fundamentalmente con su función en lo que respecta a la sensibilidad, por lo cual el 60 a 65% tiene que ver con síntomas somatosensitivos de parestesias, adormecimientos, en general contralaterales, pero pueden ser bilaterales, y en la mitad de los casos son seguidas de crisis motoras por la cercanía con el área motora primaria. Mucho menos frecuentemente el síntoma tiene que ver con el dolor o con sensaciones raras o desagradables, sobre todo cuando está involucrada el área somatosensitivo secundaria. La apraxia ideomotriz es otro síntoma que puede presentarse en las crisis de origen parietal. El resto de las manifestaciones tienen que ver con los disturbios de la imagen del cuerpo y la localización del cuerpo en el espacio, ¿sí? Entonces puede haber sensación o ilusiones de desplazamiento o de movimiento, ilusión de cambio de forma de una parte del cuerpo, asomatoagnosia unilateral, sensación de miembro fantasma, macropsias o micropsias cuando las crisis están contiguas a la región occipital, la presencia de un giro lento del tronco ipsi o contralateral, o de vértigo rotatorio, cuando las crisis están en la región parietal inferior en contigüidad con el giro temporal superior en el hemisferio dominante puede haber afasia, y las crisis que tienen compromiso del opérculo parietal pueden manifestarse con alucinaciones gustativas. Este síntoma también puede tener origen en la ínsula o en la amígdala, o sea que hay síntomas
que no son exclusivos de un lóbulo en particular. Acá vamos a ver una crisis en la cual la paciente está leyendo, está siendo evaluada, tiene electrodos intracerebrales. Bueno, ahí la paciente lo que refirió fue esto, ¿no? Síntomas somatosensitivos en el brazo, en la parte más distal del brazo. Por último vamos a ver las epilepsias focales de origen occipital. Estas crisis tienen una tendencia a la propagación hacia áreas temporales, a veces con una descarga ictal sincrónica occipitotemporal vía infrasilviano, o cuando la propagación es suprasilviano pueden propagar hacia la región premotora o corteza rolándica. Por esto el 40-60% de los casos la actividad interictal se localiza fuera de la región occipital y frecuentemente puede observarse en la región temporal, ¿sí? Y menos de un 10% se observa una actividad interictal localizada exclusivamente en la región temporal. Acá vemos un ejemplo de una espiga honda localizada en la región occipital derecha, y en la segunda imagen una actividad bastante rítmica localizada a nivel occipital también de la región derecha. Los síntomas de las crisis occipitales tienen que ver con la función del lóbulo occipital, y entonces acá van a predominar los síntomas de tipo visual, ¿sí? Cuando el área involucrada es el área visual primaria, las alucinaciones visuales van a ser de tipo más simple o de déficit campimétricos o amaurosis, y cuanto más cerca estemos de la región o de la confluencia occipitotemporal, estas alucinaciones pasan a ser más complejas, con la presencia de experiencias vividas y complejas conectadas con la memoria visual, ya sea de animales, personas, escenas, números, letras. A veces se puede asociar palinopsia o autoscopía, que es la autoscopía es ver la propia imagen por fuera de nuestro cuerpo. También se pueden asociar desviación cefálica y ocular ipsilateral o contralateral, una desviación tónica ocular, la presencia de parpadeo rápido y forzado, crisis oculoclónicas o nistagmus. En este caso vamos a ver a un chico que está con su mamá hablando y le comienza a decir que se empieza a sentir mal, que empieza con los síntomas de su crisis habituales, que no se siente bien. Entonces la madre lo sigue interrogando, le dice que no se siente bien, le avisan a la técnica, y por eso es tan importante la presencia de un familiar durante las crisis. Ahí la mamá retira y avisa a la técnica inmediatamente lo interroga, lo asegura a la cama, porque tenía crisis en las cuales tenía automatismos deambulatorios, se iba de la cama. El paciente está conectado durante todo el tiempo, van a ver que es una crisis bastante prolongada. La vista. Hicieron un cambio en la expresión facial. ¿Qué tenés en la vista? Tenía una molestia. ¿Nublado? ¿Nublado? ¿O lucecitas? Lucecitas. El paciente dice que tiene lucecitas y enseguida se observa una desviación tónica
ocular hacia la izquierda, seguido inmediatamente de una versión cefálica a izquierda Vamos. y ya seguido presenta una generalización secundaria.
Bueno, como conclusión, hemos visto dos herramientas muy importantes que contribuyen en el diagnóstico de epilepsia. Siempre tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de epilepsia es clínico, tanto el electroencefalograma como el videoelectroencefalograma son exámenes complementarios de gran utilidad en el estudio de pacientes con epilepsia. Los hallazgos del video sumados a los hallazgos de las neuroimágenes y de la evaluación neuropsicológica resultan herramientas fundamentales en el estudio de aquellos pacientes con epilepsia focal refractaria que son candidatos a cirugía de la epilepsia, y cuando con estos estudios no pudimos determinar o necesitamos aclarar más la zona epileptógena o determinar áreas elocuentes, se puede avanzar en estudios invasivos como la colocación de grillas subdurales o electrodos intracerebrales. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y espero les haya servido esta charla.